Eres en nuestra segunda etapa. ¿Ya estás ahora con nosotros? Hola, Ara. Confírmame si estás presente, Ara. ¿O arrancaste, profe? La grabación. No, no, ella Ah, ya está. Entonces ya está ella. arrancó, parece, pero yo ya tengo acá la posibilidad de grabar y le puedo dar. Sí, ya está, dice, ya está. Desde el bus dice, ya está grabando, Ah, así que, bien. Entonces, desde el Instituto de Ciencias Sociales, le doy la más cordial bienvenida al segundo ciclo de talleres Juventud Activa, construyendo una ciudadanía responsable en Paraguay. Bueno, tuvimos 81 preinscritos. Estábamos esperando que se unan más compañeros. Queríamos arrancar por lo menos con 22, pero vamos a arrancar, se van a ir uniendo en el transcurso de la tarde. Bueno, me gustaría antes que nada comentarles que este ciclo de talleres se desarrolla en el marco del proyecto P924 de construcción de ciudadanía activa, responsable en jóvenes del Paraguay con apoyo del CONACYT. Este espacio de los talleres forma parte de nuestro compromiso institucional desde el ICSO con la formación de jóvenes líderes capaces de impulsar transformaciones positivas en sus comunidades. Hoy se inicia y nos acompaña el profesor Sergio Cáceres, responsable de los dos primeros talleres. Ustedes tienen el programa, también tienen el acceso al aula que ya está preparado. Vamos a ir pasando en el chat el link para el a WhatsApp, para el grupo de WhatsApp. Los dos temas de los talleres del profesor Sergio son ciudadanía responsable, valores, derechos y bien común desde la juventud. Y el segundo taller del próximo martes, participación ciudadana juvenil de la reflexión al compromiso. Un honor tenerte, profe, con nosotros y me gustaría contar así breve, chiquitito nada más tu currículum para que te conozcan los jóvenes. Él es licenciado en filosofía por la UNA, docente e investigador con trayectoria en historia cultural paraguaya, filosofía de la historia, filosofía de la ciencia. Dirige el Departamento de Publicaciones del INAES, ha publicado libros y artículos, dirigido tesis y participado en proyectos de investigación. Sean todos muy bienvenidos, profesor, quedamos contigo ya para acompañar este ciclo de talleres. Muchas gracias. bueno, muchas gracias, doctora María Gloria, por la presentación, por sus palabras. Y bueno, yo soy parte del ICSO, pero igual le agradezco a la institución por haberme tenido en cuenta para iniciar estos talleres. Tal como dijo la doctora, yo voy a estar a cargo del primero de los talleres que soy y luego del segundo la próxima semana, ¿verdad? Bueno, la idea es hablar un poco de eso de juventud. Vamos a enfocarnos un poco en qué se entiende y luego vamos a hacer un intercambio también con ustedes de qué entienden ustedes por juventud. Y después, el próximo martes, vamos a hablar más de participación ciudadana, ¿verdad? Antes de empezar, yo quiero conocerles un poco, entonces es rápido. Les voy a decir, porque yo tengo acá la pantalla, les voy a preguntar simplemente y ustedes me dicen, si quieren en su cámara, enciéndenmelo, si no, por lo menos el micrófono y me dicen de dónde son y qué están estudiando. Solamente eso, y edad, nombre, qué estudian. Tres cosas, ¿está bien? Entonces me van diciendo eso y yo les voy a decir por su nombre, ¿sí? Porque tengo acá el orden, entonces según el orden, el primero que está es Andrés Cardoso. Así también vemos si están atentos, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Sí. eh, Eh, bueno, tu nombre, yo ya, bueno, dije nombre, pero en realidad bueno, yo acá de la soy, mayoría, hay algunos que de repente no figura, pero hay una, sí, decime nomás tu edad y de dónde, ¿verdad? ok, Sí. tengo And- 24 años y soy de la Facultad de Filosofía. Estudio Ciencias de la Comunicación. de la una acá. Sí, de la UNA, Y sos de de Capiatá, Asunción, soy, de Capiatá. diputado. Genial. Gracias, Andrés. Gracias. Dale, Después le tengo acá a Xiomara Recalde, tu edad, de dónde sos, qué estudias.
Ya tenemos ahí, Andrés nos dijo ciencia de la comunicación. Xiomara no responde, entonces vamos a... Hola, ¿qué tal? Disculpen. Sí, Sí, Xiomara, tengo 21, soy de Asunción y soy de la Facultad de Ciencias Sociales de Trabajo Social. estudias trabajo social. Súper. Ujú. Bueno, muchas gracias, Xiomara. Melissa Dávalos. La siguiente que tengo acá en el orden es Melissa Dávalos. Si puedes decirnos tu edad, de dónde sos, qué estudias. Vayan el resto estando listos cuando les pregunto para no perder demasiado tiempo. Bueno, vamos a María Luz Salinas. María Luz Salinas. Bueno, vamos. Hola, Ahí está, buenas pues. tardes. Sí, Hola, María Luz. buenas tardes. Sí, Sí. yo soy de la ciudad de Fernando de la Mora, de la municipalidad de Fernando de la Mora. Estoy escuchando, estoy manejando y les estoy escuchando. Ah, ya. ¿Y qué estudias? ¿Cuántos años? ¿Y qué Yo estudias? soy de profesión abogada, tengo Ah, 29 años. ya. Genial, genial. Es para tener una idea. Muchas gracias, María Luz. Muchas gracias. Bueno, Melissa todavía no está, aparece Mía Noguera. Mía Noguera. A ver, mira, Mía, te escuchamos. Encendió el micrófono, pero no se le escucha. Bueno, entonces pasamos a Damaris Oporto. Buenas tardes. Sí, En Damaris, buenas tardes. Filadelfia estudio biotecnología en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. ¿Cuántos años? ¿Y de 22. dónde? Soy de Filadelfia. ¿Cuánto? Tengo Perdón, 22. no, sí. Ah, ¿y de dónde sos? De Filadelfia, del Chaco. ¿Vos estás ahí ahora? No, ahora estoy en San Lorenzo, Ah, justamente por la universidad. ya, claro, está por Facen. Bueno, muchas gracias, Damaris. A usted. Bueno, vamos a Liz Duarte. Liz Duarte. Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Yo soy Liz Duarte y Sí, tengo escucho. 30 años de profesión economista, pero actualmente trabajo en una empresa como guardia de seguridad. Soy de Ok, la ciudad de Capiatá. todo es Capiatá. Sí, Dale. señor. Muchas gracias, Liz. Muchas A usted, gracias. señor, a usted. Bueno, no sé si Melissa Dávalos, Mía Noguera ya está por ahí, que me faltan. De lo contrario, vamos a Mayan Valdés. Buenas tardes, yo soy Mayan Valdés, tengo 19 años, soy estudiante de la carrera de Trabajo Social en la Facultad de Ciencias Sociales también. Me sale entrecortado. Perdón, dijiste eso de Faxo, pero la carrera no te escuché. Trabajo Social y soy de J. Tra- Augusto Saldívar. Soy de Augusto Saldívar. Ya. Sí. Muchas gracias, Mayan. Bueno, tengo acá a alguien que solamente me figura Patty, así nomás, Patty. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, decime tu Me nombre. llamo Patricia González, tengo 31 años, Ujú. estoy en la FACSO, en la carrera de Trabajo Social, cuarto año. Soy de Capital Rotador. También está en Faxo, trabajo social también. Sí, profe, Trabajo Social. Súper, súper. Bueno, gracias, Pati. Lourdes Bielma. Lourdes, había un poco que ponen en el chat. Mía Noguera. Profe, no me está funcionando mi micrófono. Bueno, ok, Mía. En- bueno, entonces, Lourdes no tampoco. Carolina N tengo acá. Carolina N. A ver si Carolina N tampoco. Bueno, vamos a Mirta Marín.
Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Sí. Sí, hola. Me llamo Mirta. Tengo 25 años y soy estudiante en proceso de tesis de la carrera de Trabajo Social por la Facultad de Ciencias Sociales de la UNA también. Ah, genial. ¿Y vos sos de dónde, Soy Mirta? de Ñemby. Sos de Ñemby. Genial. Muchas gracias, Mirta. Gracias, gracias. Le tengo a Milagros González, Santander. Ahí está Carolina también ahora. A ver, Carolina, si podés, te escuchamos. Buenas. Sí, yo soy Milagros de Santander, de la ciudad de Ajá. Itu. Tengo Soy 22 Carolina años. Núñez y soy de la ciudad de San Cristóbal, Alto Ay, Paraná. espérame que ahí se me encimaron. Espérame un poco, Carolina, porque justo Milagro estaba hablando. Un ratito, Carolina. Milagro, repetí, por favor, tu edad, de dónde sos, qué estudias. Tengo 22 años, soy de la ciudad de Itá y Ajá. estudio trabajo social en la facu. Trabajo social. Ah, ok. Genial. Bueno, mucha gente de Faxo. Gracias, Milagro. Ahora sí, Carolina. Discúlpame. Ahora sí. Hola, soy Carolina Núñez y soy de la ciudad de San Cristóbal, del departamento de Alto Paraná. Ajá. ¿Ya qué estudias, Carolina? Estudio matemáticas y también realizo trabajos sociales. Ah, ya, ya. Ok. Bueno, gracias, Carolina. Le tengo acá a Karen Bayer. Hola, buenas tardes. Yo tengo 21 años, soy estudiante de licenciatura en biotecnología y soy de Ciudad del Este, pero por el momento me encuentro en San Lorenzo por la facultad. Ah, también de Facen entonces. Sí, Ya. exactamente. Bueno. Gracias, Karen. Le tengo acá dice economista, así que ya sabemos que estudió por lo menos José Luis Báez. Por lo menos si no tu edad, de dónde sos, José Luis. No, no se te escucha, José Luis. Bueno, tengo Hola, acá. Sí, ahora sí, habla un poco, José buenas Luis. tardes, ¿cómo le va? Soy José Luis, soy economista y odontólogo. Tengo 32 años, soy de Coronel Oviedo, pero por trabajo vivo por Asunción. Ah, genial, genial. Súper. Odontólogo y economista. Sí, Muchas gracias, José Luis. Muy gracias. amable. Luján Lisa, tengo acá. A ver, Luján, todavía me falta. Bueno, Mía dijo que no anda su micrófono. Melissa Dávalos también, recuerdo que no son los que me faltaron. O Luján Lisa. Sebastián Escobar acaba de entrar. Último, a ver si. ¿De dónde sos, Sebastián? ¿Qué estudias? Y tu edad. La edad más que nada porque vamos a hablar de juventud, entonces por eso nomás les pregunto la edad, ¿verdad? Buenas tardes, me presento, soy Sebastián Escobar, tengo 22 años, estudio en el Sí, Instituto Nacional de Educación Superior, doctor Raúl Peña, ajá. y mi carrera es licenciatura en Educación Matemáticas. Ah, bueno, bueno, genial, genial. Muchas gracias, Sebastián. Sos del INAE entonces. Bueno, acá escribió Luján en el chat. Gracias, Luján, por escribir. Soy Pucú, te cita en agronomía 24 años. Excelente. Bueno, ahí está. Entonces, les agradezco a Melissa Dávalos y Mía lo que no pudieron, ¿verdad? Pero ahí está escribiendo alguien que dice usuario. A ver, decinos por tu nombre. Bueno, no aparece acá, dice usuario nomás. Edad, de dónde soy, qué estudias. De por ahí, Melissa y Mía también pueden hacer lo mismo y escribir en el chat y presentarse así como hizo Luján, ¿verdad?
Alejandro Cañete, de San Cristóbal. Ah, ya son dos de San Cristóbal entonces. Genial. Bueno, era nomás para conocer, para tener más o menos de dónde son, su procedencia, ¿verdad? Qué estudian, para tener una idea, ¿verdad? Muchos de Faxo, docente del colegio técnico, ¿verdad? Gracias, Mía. Y también Alejandro es docente, dice. Y José Luis dice, está haciendo una maestría en metodología en la UCA. Excelente, excelente. Genial, genial. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar. Como les dije, vamos a hablar un poco del concepto de juventud. Yo les voy a mostrar una diapositiva que hice rápido, ¿verdad? Pero no está muy linda, pero nos va a servir por lo menos para que vean ustedes alguna idea ahí. Igual de ustedes pueden interactuar, opinar, a veces yo les voy a preguntar cosas, ¿verdad? Pueden también preguntarme. En lo posible hagan por el micrófono, igual pueden hacer por el chat, porque igual yo veo acá el chat, el Zoom hace eso. Entonces ustedes me preguntan y luego vamos a ir a algunos ejercicios que la profesora Paredes está ahí preparándoles, ¿verdad? Em, bueno, voy a compartir pantalla. Bueno, acá está, a ver un poco el chat, dice, les paso el enlace al grupo de WhatsApp, dice, sí, sí. Bueno, avisar nomás, profe, cuando tengan los ejercicios, yo voy a empezar ya entonces a darle un poco algunos conceptos, voy a poner pantalla completa. Según acá me dice que ustedes ya pueden ver esto, ¿verdad? Mm, Sí, profe, se puede ver. Ya, muchas gracias. Ahí está. Bueno, entonces, vamos un poco a hablar del concepto de juventud. Primero, es una categoría vinculada con la edad, dice, y por tanto remite a la biología. O sea, categoría siempre es un tipo de clasificación, ¿verdad? Es un término que se usa en la lógica. Categoría viene de ahí, es un término griego, ¿verdad? Una palabra griega. Entonces, quiere decir, una clasificación, eso significa categoría. Y está vinculada a la edad, por eso le preguntaba a ustedes justamente la edad, porque nosotros generalmente la juventud catalogamos dentro de una cierto rango de edad, ¿verdad? Eso suele ser la idea, ¿verdad? Entonces dice, invoca al reino de la naturaleza porque en la naturaleza siempre los jóvenes tienen o cierta etapa de la edad tiene ciertas características y entonces ahí nosotros denominamos joven a esa persona, ¿verdad? O a ese animal, ¿verdad? Por ejemplo, que puede ser también un animal joven, ¿verdad? Tienen ciertas categorías, por eso invoca, dice el reino de la naturaleza, porque en la naturaleza uno cumple un ciclo y parte de ese ciclo es la juventud, ¿verdad? Bien. Pero en realidad la juventud dice, convoca un marco de significaciones superpuestas. O sea, eso quiere decir, en realidad significa muchas cosas. Dentro del término juventud hay muchas significaciones, o sea, hay muchas maneras de entender juventud que son elaboradas históricamente. Voy a subrayar un poco algunas cosas. Marcador resaltado. Ahí está. Cuando dice que son elaboradas históricamente, quiere decir que la palabra o estas significaciones van cambiando con el tiempo. Según cómo la historia va avanzando, cómo avanzan los años, los conceptos van cambiando. Por eso dice elaborada históricamente. Si hay alguna cosa que no entienden, me hablan nomás o me escriben en el chat y yo les voy a responder. Entonces, en ese proceso social, de por ahí las compañeras de trabajo social van a entender, ¿verdad? Proceso social, hay una construcción de su sentido. ¿Está? O sea, ¿cómo se entiende la palabra juventud? Ese es el sentido.
¿Cómo se entiende? Ese es el sentido. Entonces, eso se construye socialmente. O sea, no viene dado naturalmente, viene dado porque uno vive en una sociedad y esa sociedad a mí me da las significaciones que yo tengo que entender. En el proceso de interacción con los demás, yo voy comprendiendo los sentidos. Así también comprendo qué significa ser joven, qué es la juventud, ¿está? Entonces, en esa cada trama de situaciones sociales. Actores y escenarios se dan cuenta de un sujeto difícil de aprender. O sea, sujeto difícil de aprender quiere decir que ese concepto no es fácil de entender, no es tan fácil. Uno dice, ah, es joven, tiene tanta edad, pero en realidad es mucho más complejo eso. Entonces, dice, remite a un colectivo extremadamente susceptible, dice, o sea, es un grupo de personas susceptibles a los cambios históricos, o sea, es un grupo que recibe los cambios que ocurren a lo largo del tiempo de una manera más fuerte, es la más susceptible, o sea, es la que más se ve afectada cuando hay cambios a lo largo del tiempo, ¿verdad? Los jóvenes, ¿verdad? Entonces son sectores nuevos, siempre cambiantes, a una condición que atraviesa géneros, eh, etnias y capas, ahí tiene que decir capas raciales, pero eso es un error mío de tipeado. Tiene que decir capas raciales. O sea, atraviesa si es eh, hombre, si es mujer, no importa de qué etnia, no importa de qué raza, a todos les toca en algún momento ser joven y son muy susceptibles a los cambios, ¿verdad? Entonces no se puede enfocar de forma positivista. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El positivismo fue una corriente del siglo XIX, filosófica, de esa salió, por ejemplo, la sociología del positivismo, fue muy influyente, incluso hasta hoy es muy influyente, y dice, no se puede definir de forma positivista, quiere decir, no se puede definir como una sola cosa, no se puede definir como si fuera una célula, como si fuera una molécula, como si fuera una piedra, una estrella, una planta, ¿entienden? Es algo mucho más complejo el tema de juventud. Por eso dice no se puede darle un enfoque positivista, como si fuera una entidad acabada y preparada para ser considerada foco objetivo de una relación de conocimiento, dice. Eso es lo que el positivismo generalmente busca, ¿verdad? Algo ya cerrado. Pero la juventud no es un concepto cerrado, es un concepto abierto, múltiple, variado, ¿verdad? Por eso dice, por el contrario, juventud como concepto útil debe contener entre sus capas de sentido las condiciones históricas. ¿Ven? Tiene capas de sentido. Eso quiere decir, tiene muchas formas de ser encarada el concepto de juventud, ¿verdad? Entonces, juventud alude, dice, a la identidad social de los sujetos involucrados. O sea, cuando uno habla de juventud, tiene que tener en cuenta la identidad social de los sujetos. Identifica y ya que toda identidad es relacional, refiere a sistema de relaciones. O sea, es un sistema de relaciones. O sea, juventud tiene que ser entendido como un sistema de relaciones. Las personas estamos en relaciones. Y según qué relación tenemos en un contexto determinado, somos jóvenes o no, o somos empleados, somos trabajadores, somos jefes, somos estudiantes, somos hijos, somos padres. ¿Entienden? Por eso llama sistema de relaciones. Entonces, en ese sentido hay que entender también el concepto de juventud. O sea, no hay una sola forma de entender juventud. A ver, ¿se entiende esto? ¿Hay alguna cosa que quieren que le repita? ¿Estamos bien? Sí, profe. Bueno, gracias, gracias. Bueno, entonces, prosigo entonces, si no hay preguntas. Entonces, el concepto de juventud forma parte del sistema de significaciones con que en cada marco institucional se definen identidades. ¿Eh? Hay un sistema de significaciones en cualquier marco institucional. O sea, en un marco grande, nosotros comprendemos las cosas según ese marco. Ahí se definen las identidades. O sea, si yo estoy en un colegio, soy el docente. En ese marco institucional llamado colegio,
La significación que a mí se me da es el de docente. Otros son directores, otros son estudiantes, otro el limpiador, otro el cantinero. Entonces es un entramado. Cuando uno sale de ese marco institucional, tiene otra significación, tiene otra identidad. Por eso que es relacional, es en relación a... Entonces juventud también funciona así, funciona de esa manera. Hay que entender así, ¿verdad? Entonces no hay juventud, sino que lo que hay son juventudes. No hay una sola. Hay muchas maneras de entender la juventud. Por eso dice, hay juventudes. ¿Mm? Entonces la condición de edad ya no permite contener la complejidad de significaciones vinculadas. ¿Ven? O sea, por la edad nomás ya no se puede. Ya antes era más sencillo. Por eso decía que era una cuestión biológica, pero ahora es mucho más complejo. Entonces los enclasamientos, si uno le enclasa, eso quiere decir, uno clasifica, le ponen una clase así como de joven por la edad, eso no se traduce, dice, en competencias y atribuciones uniformes y predecibles. O sea, el hecho de que sea joven no quiere decir que va a cumplir ciertas características que yo creo que sea joven. O sea, por su edad nomás, ya no me sirve demasiado el poder clasificarle como joven. Tengo que tener otras también, otros datos más, porque es complejo, dice, ¿verdad? Em, dice, por ejemplo, tal enclazamiento tiene en la sociedad actual en características, comportamientos, horizontes de posibilidad y códigos culturales muy diferenciados. ¿Están? Varía mucho según en qué cultura uno está, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ya desaparecieron los ritos de pasaje. ¿Quién sabe acá qué es un rito de pasaje? Es un concepto que se usa mucho en antropología. ¿Quién sabe lo que es un rito de pasaje? ¿Nadie? Bueno, nadie sabe lo que es rito de pasaje. O sea, ya no hay rito de pasaje, dice, y se ha reducido la predictibilidad respecto a los lugares sociales a ocupar por cada sector etario. El sector etario seguro según por edad, ¿verdad? Entonces, el rito de pasaje era eso, un ritual, o sea, era una acción, una actividad por la cual un niño dejaba de ser niño y pasaba a ser joven o pasaba a ser adulto, ¿está? Entonces, el rito de pasaje era la acción, la ceremonia, a veces era una ceremonia, en la cual uno pasaba de ser niño y pasaba a ser adulto, ¿verdad? Y eso ya solamente quedan en algunas culturas, ya casi no hay eso, ¿verdad? Ahí la profe dice, Lourdes dice estudiante de Faxo, tercer año, ya. Gracias, gracias Lourdes. Bueno, dice... eh, por ejemplo, un rito de pasaje es cuando un chico tiene que salir a cazar y tiene que traer una presa. Entonces, cuando él trae, caza eso y ahí se convierte en adulto. Habrán visto en mil películas, habrán visto en series, de por ahí si leyeron en algún libro también, ¿verdad? Estoy seguro que saben, que conocen de lo que le estoy hablando, ¿verdad? Ese es un rito de pasaje. Entonces, ahora ya soy adulto. Y entonces él hizo pasaje, que decir, pasó de una situación, de un enclazamiento a otro enclazamiento. Dejó de ser niño y ahora ya es adulto, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque ya logró cazar, ¿verdad? Por ejemplo, o logró cruzar un río, o logró construir algo, o logró tal cosa, ¿entienden? Entonces, ese es el rito de pasaje. Antes, por ejemplo, el rito de pasaje, a mí ya no me tocó, no, 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 a mí ya no me tocó
Pero habrán ustedes seguro que conocen que cuando un chico tenía pantalón corto es niño. Cuando le dejan usar pantalón largo es adulto. Entonces ese era un rito de pasaje. Entonces cuando le decían, ya no uses el pantalón cortito, usas pantalón largo, entonces él se volvía orgulloso, decía, ah, ya soy grande, ya soy adulto, ya me consideran alguien superior, ¿verdad? Alguien que ya puede hacer otra cosa. Cuando ya es adulto ya puede hacer otra cosa. Por ejemplo, casarse, por ejemplo, tener hijos, por ejemplo, irse a la guerra, ese tipo de cosas. Eso era el rito de pasaje. Todas las culturas tienen rito de pasaje, ¿verdad? Bueno, eso ya no hay, dice. Y entonces uno no sabe si está tratando con un niño o con un adulto, por ejemplo, ¿verdad? Y ahí en el medio, entre niño y adulto, está el joven. Por eso que es complejo. Antes no había juventud. Antes no había juventud. Había simplemente el niño. Eso quiere decir, alguien que nació, que todavía es débil, todavía no se le puede dar ciertas cosas, y de ahí ya saltaba a ser adulto. Ahí ya podía ser padre de familia, ahí ya podría, por ejemplo, la mujer, su rito de pasaje era cuando sangraba. Su primer sangrado ya estaba lista para procrear, ya estaba listo para casarse y tenía 12 años, tenía 13 años. Por eso ustedes pueden ver antes cómo las niñas se casaban, tenían 14, tenían 13, 15, ¿entienden? Entonces, los rituales de pasaje eran la limitación, o sea, el límite para saber cuándo una persona ya podía pedírsele o dársele otra. Entonces, un chico, cuando casaba y tenía 14, ya uno ya le podía pedir que él dirija tal cosa, que se vaya a la guerra. Eso ya no hay. Eso ya no hay. Entonces, ven cómo dependiendo de las culturas y del pasar del tiempo, esas cosas cambian o no. Ahora un chico de 14 años está todavía en la categoría niño, por ejemplo. Y si tiene 16 es niño todavía. Y si tiene 19 si no te errado, es niño todavía. Según categorías sociales de las leyes aceptadas ahora. Por ejemplo, ¿verdad? Mm, Los derechos del niño, ¿cómo se llama? La UNICEF y compañía consideran, tienen otros rangos, otros criterios para ese tipo de categorías, ¿verdad? Antes esas categorías no existían, ahora son otras las categorías. Bueno, entonces el tema de la edad nomás no es así tan fácil. Bueno, espero que se haya entendido entonces lo del rito de pasaje. Vamos a ver, entonces dice, no hay una única juventud, no hay una sola, hay muchas maneras de entender la juventud. ¿Tá? Por eso decía que no hay juventud, sino lo que hay son juventudes. Entonces lo que hay son comportamientos, referencias identitarias, lenguaje, forma de sociabilidad. Todas esas son maneras de entender una juventud determinada o no, ¿verdad? Todas esas son características que hacen que varíe, que no haya una sola juventud. Entonces es un significante complejo. Este es entonces la conclusión. Juventud es un significante complejo. Eso quiere decir, no tiene un solo sentido, es variado, es complejo el significante. ¿Está? Yo veo juventud, que es el significante, eso es un contenido que tiene significación, eso quiere decir significante. Y es complejo, porque no solamente es una sola cosa, sino que se le puede estudiar de muchas maneras, entender de muchas maneras, ¿verdad? Entonces tiene múltiples modalidades, acá está. Tiene múltiples modalidades que llevan, dice, a procesar socialmente la condición de edad, tomando en cuenta la diferenciación social, por ejemplo, su edad y también hay que ver su diferenciación social, la inserción en la familia, ¿está? Y en otras instituciones, el género, el barrio o la microcultura grupal. Todas esas cosas se tienen que tener en cuenta para comprender mejor el concepto de juventud, como si fuera un significante complejo. ¿Estamos? Entonces, eso es el tema del significante. Es un término de la lingüística. Significante es el signo que tiene una significación. Entonces, a veces las significaciones son simples. Entonces, pero otras veces es compleja, como en este caso. Entonces, juventud tiene muchas capas, muchas modalidades, dice, ¿verdad?
Por ejemplo, una forma de entender mejor la juventud es el concepto de moratoria social. Esto que está acá. Moratoria social, dice. En, es insuficiente, pero por lo menos, dice, ya le trata a la juventud como una categoría histórica. ¿Está? O sea, comprende que la juventud es algo que depende del momento histórico determinado. O sea, lo que es joven depende del momento, ¿verdad? De la época. Entonces, ¿cómo hay que mirar la juventud para entender así? Desde el concepto de moratoria social. Ya le voy a explicar lo que es moratoria social. Fíjense ustedes, piensen nomás ustedes en jóvenes. Piensen en los jóvenes. Rápidamente, piensen en fotos de jóvenes. Piensen en concepto de juventud ustedes. Y les puedo asegurar que lo que le va a venir a la cabeza son fotos de gente como ustedes de esta época o del siglo XX. Piensen en jóvenes. Piensen en jóvenes del siglo XVIII o del siglo XIX. ¿Ustedes vieron alguna vez fotos de jóvenes del siglo XIX o del siglo XVII? ¿Mm? Del siglo XVIII? Hay adultos y niños, ese es todo un tema. El tema de los niños lo es así muy raro, ¿verdad? Hay un historiador, ahí tengo su libro, Philip Arias se llama, que estudia el tema de los niños. O sea, ¿había niños? Sí, seguramente había, pero casi no aparecían. Pero sin embargo aparecen en algunas pinturas, los niños. Aparecen, ahí están los adultos, están los niños y jugando con perritos, tienen muñecas y esos son del siglo XVIII, el niño, estaba el niño, pero joven no hay. ¿En qué momento hay jóvenes? Bailando rock en los 50, en los 20 bailando jazz, qué sé yo, ¿cómo se llama? Tenía su nombre el tipo de música de los años 20, ¿verdad? ¿Entienden? Más o menos los años 20, el siglo XX, 1920 y pico, los años 30, los años 40, los años 50, ahí viene el rock, en los 60, los hippies, en los 70, en los 80, ahí yo fui joven, por ejemplo, en los 80 salíamos a bailar, no íbamos, ¿está? Eh, salíamos a comer hamburguesa, lo que sea, cerveza, y así, y así sucesivamente. Pero antes no había. Antes no había. Fíjense, entonces, ¿cómo uno puede entender por el concepto de moratoria social? La noción de moratoria social alude a un plazo. Es un plazo concedido a cierta clase de jóvenes que les permite gozar de una menor exigencia mientras completan su instrucción. Hay menor exigencia, no es que hay cero exigencia, hay menor exigencia. Completa su instrucción y alcanza su madurez social y económica. Entonces el joven, en algunas sociedades, es el que está en moratoria social. ¿Eso qué quiere decir? Que no se le exige todavía mucho porque está completando su instrucción y está alcanzando su madurez social y económica. Bien, entonces acá, por ejemplo, había muchos compañeros que tienen 21, 20, 19, creo que la menor que escuché tenía 19, había gente de 20, de 21, de 24, están en moratoria, están estudiando. El 90 y pico por ciento acá está estudiando. Tenemos compañeros que ya se recibieron, había uno que es economista y que ya es odontólogo y está haciendo una maestría. ¿Está? Él cuando estudiaba odontología o economía, una de esas, pónganle, vamos a suponer, le ayudaban a sus padres. En el colegio uno le ayuda a sus padres. En el colegio eh, uno no está todavía obligado a trabajar. Hay excepciones, enseguida vamos a entrar en las excepciones. Pero generalmente el joven se le espera, tiene un plazo, acá está, tiene un plazo en el cual puede estudiar e incluso puede divertirse, ¿está? Y no se le exige tanto todavía. Pero cuando llega a una etapa en la cual ya pasó ese plazo, ya tenía que haber terminado la facultad, ya tiene que empiece ya a trabajar y ahí se le termina su moratoria social. O sea, moratoria, esto viene de espera, se le
espera. ¿Está? Están moras, están en stand-by, ahí se les espera. No se les pide todavía que sea padre, no se les pide todavía que sea madre, que forme una familia, que trabaje, que tenga una casa, que tenga... Eso todavía no. Está en moratoria, se está formando. Pero si ya tiene 50 y está todavía en el colegio, o todavía no tiene trabajo, o todavía no hizo ciertas cosas que se esperan, entonces ese ya pasó hace rato, ya es su plazo. Por eso que no hay una cosa fija, pero más o menos uno comprende por dónde va el tema de la moratoria. Esa es una categoría que se usa para los jóvenes. Entonces los jóvenes, por eso uno dice, déjale, déjenle, son jóvenes. Ellos ahora mismo lo que tienen que hacer es estudiar. ¿Tá? Ahora, ¿qué es lo que pasa en algunas sociedades como la latinoamericana o la africana o otras más, ¿verdad? Donde los jóvenes no tienen mucha moratoria social. Igual tienen que trabajar, a veces ya no pueden estudiar, por eso depende de las condiciones dice, eh, sociales, o sea, depende de la comunidad en la cual viven, ¿verdad? Entonces, la moratoria, dice, tiene que ver con la necesidad de ampliar el periodo de aprendizaje y por ende refiere sobre todo a la condición de estudiante. Entonces, generalmente al estudiante se le entiende con el concepto de moratoria social, porque está en un periodo de aprendizaje. Entonces, él, eh, su trabajo, por decir una manera, su tarea es estudiar. Por eso decía que, fíjese que decía, una menor exigencia. Se le exige, ¿qué se le exige? Que estudie. O sea, no se le exige que todavía trabaje, no, todavía no se le exige que gane dinero, todavía no se le exige que mantenga la casa. Cada vez que yo digo eso, nosotros pensamos, ah, no, pero yo trabajé ya de jovencito. Ah, no, yo conozco gente que ya cuando dejó de estudiar o cuando estudiaba trabajaba. Por eso, esta es una categoría, pero pues en Latinoamérica o en ciertas sociedades hay excepciones. Ahí las profes les puso ya el enlace para registrar su participación, dice ahí en el chat. Entonces, en este sentido, la juventud es un concepto relativamente reciente. ¿Ven? Es reciente. En, eh, por eso les digo, tiene un siglo, más o menos. Un siglo tiene juventud. En la guerra del 70 solamente uno si era niño nomás, no se iba a la guerra. Después si ya se le consideraba, pues ya era adulto nomás ya. Por eso que en la Costañú tuvieron que reducir más todavía porque ya no había más gente para combatir varones. Entonces reducen, van bajando. Usted, cuando ven películas de guerra y eso, eh, de cualquier guerra, siempre uno ve de Segunda Guerra Mundial, de Primera Guerra Mundial, pero puede ver también de otras guerras antiguas, de los griegos, de los romanos, de los franceses contra los alemanes, de los ingleses contra los franceses, ¿está? Y se muere hay un soldado. ¿Cuántos años ustedes creen que tiene ese soldado? 16 años tiene, 18 años tiene. ¿Mm? 20, ese comandante tiene 21 años eso. Su teniente tiene 22, 23 años, tiene su teniente. O sea, en esa época no había eso, es muy joven, por eso que ahora es diferente reclutar y eso. Después pasó, entonces uno espera que tenga 18. Antes 18 ya estaba para ser jefe ya. Y eso que yo le estoy diciendo en el sentido de los militares, funcionaba para una empresa, funcionaba para la sociedad en general, ¿verdad? Entonces es reciente el concepto de juventud. Entonces, ¿a qué clases especialmente? A aquellos que tienen, acá está, los medios económicos y la herencia cultural que les permiten, o sea, los orientan hacia los estudios. A ellos se le aplica la moratoria social. O sea, al que puede estudiar. Por eso
antes dicen, yo no, a mí no me hicieron estudiar, no me dieron porque no había moratoria social y había que trabajar. Entonces, lo que se hace es se le demora en su plena inserción en la actividad económica. Todavía no se les pide que sean trabajadores, que empiecen a mantener. Se les está formando. Están estudiando en el colegio, después estudian en la facultad y después ya se les espera que empiezan ya a hacer algo. ¿Está? En relación a lo que se prepararon, ¿verdad? Entonces, se posterga el matrimonio, por ejemplo, todavía no hay que casarse. Antes, si alguien tenía 14 y decía, me voy a casar, estaba bien, no hay ningún problema. Ahora dice, tiene 14 y dice, me voy a casar, eso es un escándalo. Ven cómo van cambiando los conceptos según la construcción histórica, ¿verdad? Entonces, todavía hay cosas o sea, hay cosas que no se pueden hacer, pero antes se podían hacer y viceversa, ¿verdad? Entonces, su techo es cuando la persona, fíjense, forma su propio hogar, comienza a obtener ingresos, se casa e inicia una nueva unidad. Ahí es actualmente, digamos, es la característica por la cual se considera que una persona ya dejó la juventud. Tiene su hogar, tiene su familia, mantiene su familia y ahí pasó ya, dejó de tener moratoria social. Ya no puede estar pidiendo dinero, ya no puede estar dependiendo de otros, ¿entienden? Pero eso antes ocurría cuando uno tenía 14, 15, 16, 17, sin problema ocurría. ¿Está? O sea, una chica que tenía 20, que tenía 19, ya se preocupaba porque no se casaba, y 19 recién tenía. Ahora una chica que se preocupa y dice, qué vieja que soy, no me caso todavía, eso ya no existe. Es más, ahora ya muchos ya no se quieren casar, es más, ya no quieren tener hijos, ¿entienden? ¿Se dan cuenta cómo va cambiando? Porque depende mucho de las dinámicas socioculturales y económicas. ¿Está? Eso es el tema de los valores, cómo van cambiando, ¿verdad? Entonces, es una condición, dice, limitada a ciertos sectores sociales. O sea, hay otros sectores que no se les puede aplicar esto. ¿Por qué? Y porque ya tienen que trabajar mucho antes. Entonces, su moratoria social prácticamente no tiene moratoria social. Entonces, solamente algunos nomás, ¿verdad? Entonces, estos factores son los únicos y no, hay otros más, ¿verdad? Perdón, acá. Hay otros más. Cuando dice una deconstrucción, este es un término de construcción del concepto de juventud, quiere decir que el concepto de juventud tenemos que entender de muchas formas, eso que hay que desarmar, deconstruir, entiendan cómo desarmar, ¿está? Entonces hay que desarmar el concepto de juventud porque es muy complejo, es justamente lo que estamos entendiendo, ¿verdad? Entonces, en todas las clases sociales hay jóvenes que se diversifican en variados agrupamientos, en tanto portadores de códigos culturales distintos expresados en su apariencia y su comportamiento. O sea, en todas partes hay jóvenes y varían según su apariencia y su comportamiento. Y también en las posibilidades y condiciones de vida que emanan de su situación socioeconómica. O sea, según la situación socioeconómica, entonces tienen ciertas posibilidades y otros no tienen ciertas posibilidades. Acá yo pregunté, y creo que a excepción de una o dos que no me respondió, todas me dijeron que están en la universidad o ya pasaron por la universidad. Ustedes saben, el porcentaje de paraguayos que logra ingresar en la universidad es mínimo. No conozco, no me acuerdo los datos, pero sé muy bien que es mínimo. O sea, ustedes que son universitarios son un grupo social minoritario, privilegiado, que lograron llegar a la universidad. La gran mayoría de los jóvenes empiezan la escuela muy, muy pocos se van al colegio y muy pocos logran terminar el colegio y pasar a la universidad. Ustedes son de un grupo selecto, súper selecto. Nosotros, yo también pasé a la universidad, la doctora María Gloria también pasó a la universidad, Aramí, que está por ahí también está en la universidad, que compañera usted.
ustedes no tienen idea de lo privilegiados que son en lograr eso. Y es porque de alguna manera, tuvieron un soporte que les permitió estudiar. ¿Por qué muchos jóvenes no logran terminar el trayecto que se trazaron? Dice, yo voy a estudiar, terminar el colegio, me voy a ir y después empiezan a dejar. Pues si ustedes que hacen ciencias sociales hacen una investigación, van a encontrar que mucho ya se hizo, ¿verdad? Abandonan por necesidad económica. No tienen la posibilidad de continuar, tienen que empezar a trabajar, porque sus padres no les pueden dar eso, ¿verdad? Entonces, ahí está. Sus esperanzas y compañía, sus proyectos, sus expectativas sucumben según las situaciones. Querían también ser universitarios o terminar la carrera, pero no pueden, ¿verdad? Entonces, acá dice, hay que tener en cuenta otra cuestión, lo que se llama moratoria vital. Vimos moratoria social, ¿está? Se le espera, no se le exige mucho, se le permite que estudie, ¿está? Que se prepare para la vida que viene, ¿verdad? Pero luego está otro, el de moratoria vital, dice, que nos indica que la juventud es una condición definida por la cultura, pero que tiene su base material vinculada con la edad. Entonces, em, la base material son las condiciones, digamos, no espirituales. Lo contrario de lo espiritual es la base material. O sea, depende de la cuestión económica, depende de la cuestión geográfica, esa es la base material. Entonces, eso está vinculado con la edad. Esto dice señala aspectos relacionados con el cuerpo. ¿Eh? La juventud, como salud, energía, capacidad. Eso es lo que generalmente saluda cuando uno habla de juventud. Capacidad reproductiva y también dice, remite a características culturales relacionadas con la edad. Entonces, los jóvenes son enérgicos, sus cuerpos son diferentes a los adultos y todo eso está relacionado con el tema de la edad. Por eso, eh, hay ciertas cosas, cierto margen de edad en las cuales ciertas cosas se pueden hacer. Entonces ya está el adulto de tercera edad que ya no se le puede pedir. Fíjense que Messi se va a retirar ya. Messi se va a retirar ya del fútbol. Aquí le va a quedar 2 o 3 años máximo y se retira. Y tiene 30 y pico nomás. Y ya es viejo para ser futbolista. Ya es viejo. Y tiene 30 y algo nomás. Por ejemplo, él se retiró. Djokovic se va a retirar el tenis. Y tiene 30 y pico. 30 y algo. Todavía no tiene ni 40 Djokovic. Pero ya se retira. ¿Está? Porque su cuerpo, para lo que él hace, tiene que tener cierta. Entonces, ¿quién le gana? Ya le gana Alcaraz. Y Alcaraz tiene 21. Alcaraz ya ahora el número 2, por el momento el número 2. Sinner es el número 1 del mundo. En tenis le estoy hablando. Y tiene 22, por ejemplo, Sinner. ¿Estamos? Entonces, los cuerpos de los jóvenes tienen ciertas características que ya de los adultos ya no tienen, y de los viejos tampoco, y tampoco del niño. Por eso cuando se recluta, por eso cuando se van a la guerra, se busca esa edad. Son los que tienen más fuerza, son los que van a resistir más y su comandante tiene más experiencia, su comandante es más grande y es el que dirige, es el que piensa. Y el otro el que tiene que dar su vida, el otro el que recibe la bala, ¿verdad? El más joven, es el que va a tener fuerza, el que va a poder pelear, el que va a poder trabajar, el que va a poder hacer ciertas cosas. Entonces está relacionado con la edad, con la capacidad reproductiva. Ahí todavía puede soportar, puede tener hijos, la mujer puede todavía parir. Muchas cosas están relacionada con eso. Entonces, eso también es la cuestión que ellos llaman moratoria social. Entonces, perdón, moratoria vital. Tiene que ver con la vitalidad, con el cuerpo. Hasta acá me están siguiendo. Sí, profe, te estamos siguiendo. Ya. ¿Se está entendiendo entonces? Sí, profe, te estaba siguiendo. Bueno, súper bien, súper bien. Gracias, gracias. Bueno. eh, em, a ver, vamos a ver un poco más algo. Están psicológicamente alejados de la muerte. Esto es muy importante.
el que piensa en la muerte es el viejo. El viejo ya está más cerca de la muerte que de la vida. Ya se la acaba, ya sabe. El joven no piensa en la muerte, ni se le ocurre que se va a morir. Por eso que cuando se muere un joven es una tragedia, porque no debería morirse el joven. El joven no debería. Por eso que las guerras son muy, muy tremendas, porque se mueren los jóvenes. El joven no debería morir, pero ¿por qué se va a la guerra el joven? ¿Por qué no se van los viejos? Porque los viejos no pueden pelear, no tienen la fuerza ni la velocidad que tiene un joven. Entonces viene la madre y le dice, tu hijo se murió y su hijo tenía 18 años, 17 años tenía, 20, 19 tenía. Pero si no se iba a la guerra, jamás iba a pensar. ¿Quién de ustedes dice, me voy a morir? Ninguno de ustedes piensa. Viven como si la muerte no existiera en sus vidas. Van a pensar eso. ¿Saben cuándo piensan en eso? Los jóvenes. Cuando se van al doctor y le dicen, tenés cáncer. Y ahí de repente, eso en realidad a la adulta cualquiera. Pero si a un joven eso, ahí recién dice, la gran 7 me voy a morir. Pero lo contrario, no piensan, ¿verdad? O sea, teóricamente son los padres y los abuelos los que le van a preceder, son los que deberían morir, no el joven. Entonces, la juventud, dice, es también una vivencia compartida. Ustedes comparten, los jóvenes comparten, son coetáneos, comparten con otros eso. O sea, es una manera de estar en el mundo. Yo, por ejemplo, cumplí 53, yo ya no quiero salir de mi casa. Los sábados. Antes yo cada sábado, viernes, sábado, farreaba. Ahora yo me quiero quedar en mi casa nomás. Y ya no me gusta yo cuando voy a salir con mis amigos, salgo con mis amigos. No vamos a lugares donde ya no hay ese ruido, no queremos más ruido, no queremos gritar para hablar. Entonces no vamos a decir, no, acá no hace ruido. Ya somos viejos ya. Ya nos aturen las cosas. ¿Se dan cuenta? Entonces es una manera de estar en el mundo. En cambio los otros, los jóvenes, saltan, vibran, el ruido no les importa. ¿Está? Y esa es la manera de estar en el mundo. Entonces, ahí entre ellos que tienen 18, 19, 20, 21, no hay uno de 55 saltando con ellos, ni gritando. Se van apartando, van haciendo otras cosas que después ustedes también harán cuando aquí a 30 años, ¿verdad? A ver un poco acá. Ahí le pusieron el formulario de participación. Bueno, y profe, avísame nomás cuando tenemos que pasar al ejercicio. Es ratificada por la mirada de los otros, ¿verdad? Entonces Sí, uno, profe. Hola. Sí, yo tengo sí, una pregunta inicial, pero ¿te parece si pasamos en la 21, profe? Hasta la diapositiva 21, por favor, y después ya planteamos la sí, no primera sé en qué número reflexión. estoy. ¿Qué número estoy de? A ver, voy a ver un poco en qué número estoy de diapositiva porque no. Bueno, voy a fijarme porque no me acuerdo qué descartar. Ah, sí, me faltan dos, tres más y ya terminamos. Ok, profe, vamos a la 21 que sería generación. Cuando lleguemos a generación, ahí entonces vamos a ok, bueno. Entonces tiene que ver con la mirada, dice, o sea, cómo uno se nos ve, ¿verdad? Es relacional, determinada por la interacción social, está procesada por la cultura, todo eso de juventud, eso ya repetimos, ¿verdad? Entonces, cuando uno es joven, el tiempo libre no es culposo. Eso quiere decir, a ver un poco marcador, saltador, el tiempo libre no es culposo, o sea, si uno farrea, no siente culpa. Si uno está ocioso, sin hacer nada, no siente culpa. ¿Está? Uno juega, uno amanece, uno toma tereré con los amigos. O sea, si uno es padre de familia, tiene que mantener, o madre, ¿verdad? Tiene que, entonces no puede estar ahí tomando tereré o mirando su serie, hace maratón. ¿Y eso qué hicieron? Hicimos maratón, vimos todito en nuestra serie. Eso es solamente si uno, y no tiene culpa, no siente culpa, porque está en moratoria vital, está en moratoria social, se le puede esperar que goce y que se distraiga.
¿Estamos? Eh, Dice, pero el tiempo libre resultante del desempleo, de la no inserción, del no lugar social, es tiempo vacío, tiempo sin rumbo ni destino, dice. La moratoria social habla de una juventud que dispone también de tiempo libre. O sea, la moratoria social tiene que ver con un tipo de juventud que puede hacer eso. Tiempo que la sociedad aprueba, avalando una indulgencia, la libertad y relativa transgresión propia de la juventud. O sea, se les permite, está bien, los jóvenes van a bailar, se van a ir a la calle, cierran la calle, está bien, se les permite esas cosas. ¿Está? Dice, los jóvenes de las clases populares y progresivamente, muchos provenientes de sectores medios que no encuentran trabajo, no estudian y no tienen dinero. Disponen de mucho tiempo libre, pero se trata de tiempo de otra naturaleza. O sea, entonces, hay cierto tipo de juventud que puede tener moratoria social, pero hay otras que no tienen eso, que están buscando en realidad salirse de la moratoria social, quieren trabajar, necesitan trabajar, y entonces su tiempo es un tiempo vacío, eso, es un tiempo de angustia, porque no están encontrando la forma de ganar dinero, necesitan ya no te pueden dar esos lujos, pero en principio son jóvenes, ¿verdad? Entonces es otro tipo de naturaleza su tiempo. Es el tiempo penoso de la exclusión, dice, y del desprecio hacia su energía y su potencial. O sea, son jóvenes, pueden hacer, pueden trabajar, pero nadie les contrata. Él ya necesita. Si tuviera, si pudiera, no trabajaría. Haría lo que otros hacen, ¿verdad? Se divertiría, se entreteniría, tendría su ocio y podría gozar y distraerse, pero ya no, ya necesita trabajar y tampoco se le contrata. Entonces, eh, el tema del trabajo, eso es clave acá, es lo que está diciendo, ¿verdad? Entonces, él tiene potencial, está en su máximo esplendor y no puede dar de sí lo que quiere porque la sociedad no le permite, ¿verdad? Por eso habla acá de desocupación, escasa posibilidad de conseguir trabajo. ¿Mm? Muchos jóvenes pasan por eso en sociedades como las nuestras, ¿verdad? Y de eso eh, hay un conflictivo tema, ese, ¿verdad? Entonces no se realizan personalmente, eso les deprime, les angustia. En consecuencia, la noción de adulto, límite superior de juventud, se coloca también en estado de indeterminación. O sea, entonces adultos no sabemos tampoco si ya son, ¿está? Porque tampoco consiguen trabajo, tampoco tienen familia, pero tampoco se divierten, entonces está ahí indeterminado, no sabemos bien qué son. Esos son los tipos de conflictos que ocurren en las sociedades como las nuestras. ¿Mm? Entonces ahí dice, podemos nosotros hablar de generación. Alude a las condiciones históricas, entonces, ¿qué es una generación? Una generación está dada por una condición histórica, política, social, tecnológica y cultural, dice, de la época en que una nueva cohorte se incorpora a la sociedad. ¿Está? Esa es la generación. La palabra cohorte es justamente un grupo. Mira, se usa mucho en la universidad. Cohorte es, ustedes son de cierta cohorte, son del año 2020 y tanto, ¿verdad? Esa es la cohorte en la cual van a egresar, por ejemplo, ¿verdad? Cada generación se socializa en la época en la que le toca nacer, ¿está? Ustedes socializan entre ustedes y esta es la época en que ustedes se conocen y son coetáneos, eso que está, es su modo de ser. Otros en otras épocas socializan entre ellos, ¿verdad? Y tienen otros códigos. Entonces, ustedes internalizan, conocen los códigos de su tiempo. Ustedes manejan los smartphones, manejan los emoticones, manejan los memes, manejan cosas que otras generaciones ya no tienen, no tuvieron, ¿verdad? En épocas de rápido cambio se hacen claramente visible la diferencia. Entonces, esta es una época, la característica nuestra del siglo XX es el cambio rápido. Entonces, rápidamente las generaciones se diferencian de las demás. Rápidamente hay un aceleramiento de la vida y las generaciones van pasando cada vez más rápido, ¿verdad? Entonces hay falta de comunicación entre padre e hijo
mucho más fuerte que antes, porque la rapidez de la vida hace que las generaciones se aparten mucho más rápido, ¿verdad? Entonces tienen diferentes rasgos culturales cada generación, lo que vuelve inevitable los obstáculos de diálogo, al diálogo. Por por eso las generaciones entre sí no se entienden. Padre e hijo no se entienden porque se entienden de muchas cosas, por supuesto, pero hay otras que ya no porque el joven tiene otros códigos, maneja otra vida, ¿verdad? Y entonces la generación está en el plano de la historia. Es un concepto histórico. Estamos. Por ejemplo, con esto termino y pasamos por el ejercicio que les preparó. Cuando el 23 de octubre de 1931, ¿qué pasó en Paraguay? Vamos a ver por su historia, ¿saben? 23 de octubre de 1931, ¿qué pasó en Paraguay? ¿El 23 de octubre no les suena a ustedes? El de la manifestación de los jóvenes, creo que era. Sí, está bien, Mirta. Sí, ¿dónde se manifestaron? Súper bien. Sí, ¿no te acordás? ¿Qué es lo que pedían? ¿Por qué se manifestaron? Eso hacía referente, creo que a la guerra del Chaco, por la inacción del, ¿cómo era? Ay, se me fue el término. Ante Sí, el avance de los bolivianos. sí, 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 está súper bien. Excelente, Mirta. Excelente, sabe historia, Mirta. Eh, ¿Y qué pasó? Con, Le mataron a unos cuantos jóvenes. Sí, Eran estudiantes, gracias, Mirta, eran estudiantes de colegio. Entonces, en esa generación, se preocupaban por el Paraguay y tenían 16, 15 años, tenían 17 años. Y del colegio salieron y se fueron a manifestarse y a pedir cosas. Entonces, esos jóvenes que fueron muertos frente al palacio tenían 17, 16 años, eran estudiantes de colegio, por ejemplo. Entonces, esa era una generación que todavía pensaba en cuestiones políticas, se afiliaban, ya eran colorados, ya eran liberales, ya eran comunistas, ya eran socialistas, o sea, tenían todo definido, se le unían y les preocupaba lo que los bolivianos hacían en el Chaco. Son generaciones diferentes, entonces ven cómo las condiciones van marcando las diferencias de generación en generación. Quería nomás darle ese ejemplo histórico. Ahí, bueno, profe, ¿qué nos decís para pasar a las preguntas? Y por favor, acá voy a poner mientras van Ahí está el formulario completando de preguntas la... que le desarrolló la profe. Sí, y acá voy proyectando la pregunta inicial, profe. ¿Me confirman si ya se ve? Ingresen, por favor. Ustedes van ingresando en el formulario y mientras vamos a hacer acá a viva voz entonces la pregunta inicial. La pregunta inicial tiene que ver entonces con lo que estamos desarrollando, con el concepto que está desarrollando el profesor y la pregunta es que pensando en cada una de nuestras realidades como jóvenes, cada uno de ustedes, y en las características de la generación que estuvieron desarrollando con el profesor, entonces les pedimos mencionar una acción concreta que puedan realizar hoy para aportar al bien común y fortalecer una ciudadanía ética y democrática en sus comunidades. Estuvieron completando el registro de participación y vemos que son de distintas localidades. Entonces, una acción concreta. Profe, ¿vos me podés decir a quién le pedimos? Em, bueno, Mirta Marín ya habló, pero por ejemplo, em, a ver, yo creo que podemos, con el economista, con Luis, que habló hace rato, no sé si está todavía conectado, le podemos pedir que empiece. Adelante, entonces. No sé si está todavía él acá.
Ahora podés confirmarnos. El compañero que es odontólogo y economista, una, una, una acción concreta. Desde sus realidades, con las características que el profesor nos estuvo describiendo, entonces queremos conocer desde su perspectiva. Mirta, ¿qué estuvo aportando? O Mirta, que ya está muy activa. Liz, Sebastián. A ver, chicos, si pueden ayudarnos, participar. Yo les doy Los algunos chicos, ejemplos, los, ¿sí? Organizar una jornada de limpieza en sus comunidades, participar en un grupo juvenil, difundir información sobre derechos, promover reciclaje, acompañar algunas campañas solidarias. Bueno, ustedes desde sus realidades, entonces, ¿a qué podrían comprometerse? Una acción concreta, una nomás. sí. Eh, Ahí, Ustedes por que son ejemplo, universitarios, ahí, sí, perdón, sí, te escuchamos. Sí, eh, habla nomás. sí, teniendo en cuenta el concepto que trabajamos sobre juventudes y después se habló de la generación y también el tema de, ¿cómo era? Ritual de, ¿cómo era? Rito de pasaje. Rito de pasajes también, si bien no se hace, o sea que no se puede observar así muy concretamente en nuestra sociedad, también sería interesante el tema de intergeneracionalidad, intergeneracional, entonces ahí nomás en el ejemplo de qué podríamos hacer nosotros. Ahí, por ejemplo, con los niños, no sé, ahí, por ejemplo, lo que puso la profe en tema del derechos, podríamos hacer como ciclos de talleres con los niños, adolescentes, en ese traspaso de adolescente a juventud, no sé, digo, ¿verdad? Como una idea vaga. Perfecto. Entonces, ciclo de talleres del grupo de niños adolescentes serían los niños de 8 a 13 añitos para a darles a conocer sobre sus derechos. ¿Está bien? Sí, o Ok. participación protagónica, eh, eso, sé sí que son ideas vagas que me vienen. Perfecto. Uno más, un compañero puede ser. Tengo a Alejandro, Luis, Buenas quieren... noches, ap- Sí, buenas noches. Adelante, Melissa. Carlos. Sí, yo creo que también mucho lo de las mingas ambientales, más sobre todo cuando hay época de dengue, los jóvenes bastante se prestan a lo que es la limpieza de las comunidades, ya sea arroyos o algunos patios que hay que cortar pasto. Cuando el municipio no se hace cargo, se puede realizar una minga ambiental en esas épocas. Perfecto, perfecto. Sería una forma entonces de trabajo en grupo y que puedan hacer un servicio a la vez. Perfecto. Exactamente, a la comunidad, para A evitar propagación justamente de enfermedades. Excelente. ¿Alguna idea más? Porque tienen el formulario y en el formulario también pueden ir completando. El formulario dice entonces la misma pregunta donde ustedes individualmente van a ir dejando una respuesta corta. Y la primera pregunta dice sobre la diversidad de juventudes, que era el tema que estábamos trabajando en tu comunidad. ¿Sentís que existen diferentes realidades y oportunidades entre los jóvenes? Y ponen alguna de la alternativa. La moratoria social, ese es un concepto nuevo, yo también aprendí hoy con ustedes. Se refiere, dice, al tiempo y a las oportunidades que los jóvenes tienen para estudiar, formarse o desarrollarse antes de asumir responsabilidades adultas, que es la que mencionó el profesor, de que hay momentos en los que se deben tomar esas decisiones, entonces, del trabajo, del sustento de una familia, en fin. Bueno, entonces, en el caso de ustedes, ¿consideran que contás con suficiente o te han dado suficiente tiempo y oportunidades para desarrollarte
antes de asumir las responsabilidades adultas permanentes y ponen su respuesta. La pregunta 3, participación juvenil. ¿Cómo describirías la participación de los jóvenes en tu comunidad en actividades que promuevan el bien común? Y la última, sobre una escala de compromiso del 1 al 5, que es de 1 muy bajo a 5 muy alto, indicar el nivel de compromiso para poner en práctica justamente esto que van a dejar en la primera pregunta inicial, alguna acción que fortalezca la ciudadanía ética, solidaria, democrática después del encuentro de hoy. Vamos a ver qué dicen nuestras respuestas entonces. Tenemos entonces acá, pensando en nuestra realidad, acá tenemos creación de espacio para fomentar la cultura emprendedora. No sé si estoy compartiendo, me confirman, por favor. No, profe, Ah, estamos viendo solamente tu PPT de pregunta inicial. ok, vuelvo entonces a compartir. Ara, si le podés atender al profesor, dice que él salió, Ara, ¿puede ser? No, ya estoy otra vez, profe, ya entré. Ya, me Logré entrar. asustaron, porque estoy viendo, pero no puedo salir yo de la... Sí, me sacó, no sé qué Sí, pasó y me costó, pero ya acá está. acabo de entrar ahora. Perfecto, profe. Acá están algunas de las alternativas que completaron los participantes. Dice creación de espacios para fomentar la cultura emprendedora, la igualdad de Mm, género y la inclusión. Qué interesante, profe. La qué bueno. realización de clubes de lectura. Ah, qué, Excelente. qué lindo. Esta puede ser ya la metodología de esos ciclos de talleres que mencionó la compañera, ¿m? Donde a niños y a grupos específicos de adolescentes entonces le dan a conocer sus derechos. Puede realizarse charla en las instituciones sobre lo que es salir de nuestras comunidades para estudiar y dar a entender lo importante que es para la comunidad, dice. Ejemplo, enfermería, docencia, ingeniería. Perfecto, qué interesante. Vamos a ver de la localidad de la persona que completó. Ciclo de taller con niños y adolescentes sobre sus derechos, perfecto, que es la que escribimos entonces en forma grupal. Recaudación de suministros para comunidades menos favorecidas, perfecto. Voluntariado indistintamente del ámbito, realizar mingas ambientales, que era que decía la compañera, con jóvenes de colegios, universidades o miembros de la comunidad en donde se puedan colaborar para mantener limpia la comunidad con el esfuerzo conjunto. Qué interesante. Esto de las mingas ambientales también pueden ser talleres de sensibilización sobre el uso de los recursos naturales, ¿m? Para la preservación de estos recursos. Ejemplo, agua. Estamos escribiendo un proyecto de extensión universitaria, la mayoría acá son universitarios, para que los jóvenes puedan trabajar con nosotros para realizar estos talleres también de capacitación en colegios y escuelas, en Guarambaré específicamente. Otra propuesta es la acción concreta, podría ser la lucha contra el consumo de las drogas. Este es un tema muy especial, profe. No sé si acá tenés algún comentario que puedas hacer. Sí, están muy buenos todos, realmente, y todos son urgentes. El tema de la droga es así muy Sí, es acuciante en un nuestra tema. sociedad. Cada vez los números aumentan, ¿verdad? Sí, 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 muy delicado. Está muy lindo realmente. Sí. Sobre la diversidad en tu comunidad, entonces, ¿sentí que existen diferentes realidades? Sí, es muy alta la tasa. ¿Alguien puede tomar el micrófono, por favor, en representación de los 6 que respondieron esto? Mm. Adelante. Una respuesta corta, corta, una argumentación cortita. Llama la atención. Respondan más. 6 son muy pocos, tienen que entrar a responder más ahí, ¿eh? Sí, Ustedes sí, están sí, mucho van a más responder, conectados. sí, van a responder todo, profe. No te preocupes porque esta es la tarea que ellos llevan de este Ah, encuentro ok. y les va a servir para la certificación. Nosotros tenemos un aula en el Classroom donde vamos Mm, a colgar otra vez el un enlace progreso. y entonces para el siguiente encuentro tendrían que responder todo. Pero de los participantes que respondieron la existencia de esta diversidad, ¿nos pueden comentar un poquito cómo lo sienten? ¿Por qué? Creo que también es ¿Alguien por ahí? sí, creo que también es el acceso a la educación superior para los que tuvimos que emigrar del campo a la ciudad.
en comparación a los que sí se quedaron a estudiar en el departamento, pero en la ciudad, o sea, son también de las compañías, pero que se quedaron en la ciudad por la condición económica que tenía y nosotros que tuvimos que emigrar a Central, por ejemplo, a la capital, por tener algún familiar cerca, de alguna forma también sigue siendo un privilegio, pero hay una diferencia entre dejar totalmente Ujú. la comunidad, venir acá donde nadie le conoces, entonces empezar de cero prácticamente. No sé si eso respondería a la consigna. Perfecto. En el tema de... ujú, pareciera que eso es una situación particular, ¿sí? Las diferentes realidades serían en términos de los accesos en la comunidad. Una forma sería la de tener que emigrar por seguir los estudios. Perfecto. Pero, por ejemplo, el acceso al agua, los espacios públicos para recreación, ustedes ven que en sus entornos existen diferencias. Bueno, para la reflexión entonces vamos a abrir un espacio para que pongan ahí también la reflexión del por qué la respuesta, ¿sí? Llama la atención. Con respecto a la moratoria, dice, en tu caso, ¿consideras que contás con suficiente tiempo y oportunidades para desarrollarte antes de lo que sería asumir responsabilidades adultas permanentes? ¿Por qué parcialmente? No están teniendo sus espacios, ya están teniendo que tomar decisiones. ¿Hay alguien que quiera aportar alguna justificación a esa respuesta? Sí, ¿No? yo justamente Sí, quiero aportar en eso. adelante. También en el caso mío, por ejemplo, yo fui madre a los 22 años y ya cuando tenés esa responsabilidad, estaba a la par formándome en la universidad, después también tenés que trabajar, son muchas cosas las que tenés que estar haciendo al mismo tiempo y a veces cuesta también estar, por eso no hay suficiente tiempo para poder hacer todo y tenés que hacer malabarismo en algunos casos. Y las oportunidades, por sobre todo, sí se presentan, pero cuestan muchos más que te consideren, ya sea para un puesto profesional o no. Qué linda, qué lindo punto tocaste una realidad. Realmente ese es un tema que sería tan lindo que otro momento podamos preparar un conversatorio también de ese tema, profe. Ok, muy justificada la respuesta dada. Vamos a la participación. ¿Cómo describirías la participación de los jóvenes en tu comunidad, en actividades que promuevan el bien común? Perfecto. A eso estamos apostando. Queremos un Paraguay que mejor para todos y estamos seguros que eso depende de los jóvenes. ¿M? Entonces, acá se evidencia que realmente tiene fundamento realmente todo esto que estamos haciendo también nosotros desde el ICSO apostamos a ustedes. Entonces, del trabajo que hemos realizado de investigación del año 2024 salió que uno de los puntos para promover la participación de ustedes en los espacios públicos de toma de decisiones, que es de aquí a un tiempo, les va a corresponder a ustedes, a su generación, entonces era la formación, pidieron formación. Bueno, y desde el instituto entonces tenemos el apoyo de los profesores, entonces cada uno en su especialidad va a ir aportando en este ciclo de talleres para que ustedes puedan construir ese juicio crítico informado para tomar decisiones acertadas. Y estamos también de alguna manera promoviendo a la acción. Muy bien, nos quedamos con la escala de compromiso que dice que es alto, ¿m? El nivel de compromiso que llevamos al terminar esta charla, entonces, para que ustedes puedan realmente realizar alguna actividad que pueda fortalecer la ciudadanía que estamos buscando, que sea ética, solidaria y que sea democrática. Profe, hasta aquí es el formulario. No sé si vos tenés, profe,
Creo que vamos hasta las 20, me avisó Ara. ¿Es así, Ara? Sí, profe. Sí, ok, el horario del taller es hasta las 20, entonces si, profe, vos querés hacer un cierre, ¿te parece? Vamos a dejar la tarea para que se explayen más lo que no pudieron completar el formulario en el aula. Sí, profe. No, simplemente que, bueno, que por favor compartan, participen, ¿verdad? En las tareas que ahí les realizó la profe. Y bueno, piensen un poco en las cuestiones que vimos, porque en la próxima ahí vamos a entrar un poco a hablar de participación ciudadana, o sea, la ciudadanía en sí, y especialmente enfocada a ustedes, ¿verdad? Al concepto de juventud. Entonces, eso vamos a ver el próximo martes, ¿verdad? Así que ahí tienen ustedes su tarea, trabajen, ¿verdad? Opinen, piensen, y nos veremos el próximo martes, ¿verdad? Muchas gracias, profesor. No se olviden de completar su asistencia para poder ir registrando la participación para la certificación. Bueno, entonces le vamos dejando. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo martes. Gracias, profesor, por tu tiempo. A vos, profesora, Hasta por tu ayuda. luego. Gracias a mí y a todas, todos. Nos vemos Gracias, profe. Gracias, el gracias. martes. Chao, chao. Chao, chao.